Nos dicen en este caso que calculemos o que miremos la continuidad de esa función. Bueno, prácticamente estudiar la continuidad de una función casi se limita a estudiar el dominio de la función. A ver, clarísimamente dices, claro, para todos aquellos puntos para los cuales no hay imagen, la función ya no es continua. Es la primera condición que tiene que cumplir una función para ser continua en un punto, que tenga imagen. Dices, claro, pues si estudio el dominio prácticamente esto ya lo tengo. Bueno, pues efectivamente dices, estudiando el dominio lo tendría. Y claro, el problema aquí que hay es que hay operaciones con funciones. Dices, aquí hay un producto, un cociente. Dices, bueno, me da igual, si yo sé más o menos estudiar la continuidad de cada una de las funciones, las operaciones no tienen mayor dificultad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tengo un producto de funciones, el producto es continuo cuando las dos sean continuas. Es decir, si esta es continua en 7 y esta para 7 también es continua, el producto es una función continua. Lo mismo para el cociente. Es decir, que si en la operación cada una de las funciones es continua, el resultado de la operación es continuo. Vale, dice, bueno, pues lo que voy a hacer entonces es estudiar el dominio de cada una de las funciones, por ejemplo, de arriba, del numerador. Dice, vale, dominio de la de arriba, de esta, un polinomio, todos los reales. Claro, para eso me tengo que saber el dominio de cada una de las funciones básicas. Dominio de esa, vale, todos los reales. Vale, dominio de esta, la que tengo aquí dentro, porque luego sería un producto, ¿sí o no? Logaritmo de x al cuadrado, logaritmo de x por logaritmo de x. Dices, vale, pues estudio el dominio del logaritmo o la continuidad del logaritmo. Vale, ¿cuál es la continuidad del logaritmo? Pues de 0 a infinito. Bien, hombre, pues ya está clarísimo. El producto arriba, el producto. ¿Cuándo en este caso lo voy a poder realizar? Pues hombre, de 0 a infinito. En este caso, para valores negativos, el logaritmo no lo voy a poder hacer y por lo tanto la función se acabó. Ya ni siquiera va a ser continua, ni siquiera va a tener imagen, no es continua. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Vale, bueno, pues ya está arriba. Este producto sería continuo entre 0 e infinito, que sería el dominio, que es lo que estábamos diciendo. Vale, y ahora el otro. Dices, ahora, en principio tengo un cociente. ¿Que un cociente cuándo no se puede hacer? Pues cuando el denominador es 0. Bueno, pues aquí está clarísimo. ¿Cuándo este cociente no lo voy a poder hacer? Pues cuando x es 1. 1 menos 1, 0, al cuadrado, 0. Por lo tanto, para 1 no lo puedo hacer. Es decir, que el cociente en principio, el cociente serían todos los reales menos el 1. Pero como claro, como esta solo se puede hacer entre 0 y infinito, ¿cuál sería el dominio de esta función? Bueno, pues el dominio de esa función serían estos, excepto ¿cuál? El 1. Lo vamos a expresar así. De 0 a 1, unión desde 1 hasta más infinito. Bueno, pues ese sería el dominio de esa función, que coincidiría efectivamente con los puntos de continuidad de esa función. Esa función sería continua en ese intervalo. Dice, vale, dice, la continuidad en este caso no era difícil porque era estudiar funciones básicas. Viene la segunda parte. La segunda parte es decir, dentro de esos puntos de continuidad hay uno que me interesa, que es el 1. Que es discontinua. En el 1 es discontinua. La pregunta es, ¿esta discontinuidad es evitable o inevitable? Y eso es lo que vamos a estudiar. Esa discontinuidad en 1, la función tiene o presenta una discontinuidad evitable o inevitable. Sabemos que para que una función presente una discontinuidad evitable, el límite, cuando x tiende a 1, que es donde estamos estudiando la discontinuidad, tiene que existir. Si existe el límite, será evitable. Si no existe el límite, no será evitable. No hay más. La diferencia entre discontinuidad evitable y no evitable es que exista el límite o no exista. Vale, pues vamos a ver si el límite existe. Bien, si el límite existe, como hemos dicho, es evitable. Si el límite no existe, pues es inevitable. Bien, vamos a ver. Entonces, aquí viene nuestro problema. Ahora mismo no sabíamos calcular ese límite, pero vamos a hacerlo para aprender a resolver límites de este tipo. Bien, pues vamos a empezar. Dices, el límite cuando x tiende a 1 de x por logaritmo neperiano de x al cuadrado. ¿A partir de qué? De x menos 1 al cuadrado. Dices, vale, yo lo de siempre. ¿Qué es lo primero que hago para resolver un límite? Sustituir y ver qué indeterminación me queda. Si hay una indeterminación. Que lo mismo no hay una indeterminación. Hombre, en este caso ya sabemos que sí. ¿Por qué? Porque anula el denominador y va a quedar algo partido de 0 que alguna indeterminación va justamente a dar. Vale, sustituimos 1. Logaritmo de 1. El logaritmo neperiano de 1 sabemos que es 0 al cuadrado partido de 1 menos 1
0 al cuadrado. Luego me queda logaritmo neperiano de 0 por 1, 0. 0 partido de 0. Me queda la indeterminación 0 partido de 0. Bien, ¿qué pasa? Que hasta ahora las indeterminaciones 0 partido de 0 las hemos podido resolver porque aparecían en polinomios, descomponíamos en factores y quitábamos el factor que producía la indeterminación, en raíces, multiplicando por el conjugado justamente para lo mismo, para buscar un factor en el numerador y denominador que hacía que apareciera la indeterminación. Pero ¿cuál es nuestro problema ahora? Que aparece una función logarítmica. Y no solo es una función logarítmica, sino que está al cuadrado. No podemos factorizar una función logarítmica, no podemos multiplicar una función logarítmica por su conjugado para transformar eso e intentar buscar el factor x menos 1 en numerador y denominador como hacíamos con las raíces y los polinomios, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Entonces necesitamos otra herramienta que este año suelen poner en los exámenes, que es la regla del L'Hopital, ¿de acuerdo? Regla del L'Hopital, se escribe así. Bueno, lo vamos a poner aquí. Aquí en esta indeterminación, cuando tenemos la indeterminación 0 partido de 0, podemos aplicar la regla de L'Hopital. ¿De acuerdo? Que vamos a ver ahora en qué consiste. La regla de L'Hopital. Si tenemos una indeterminación del tipo 0 partido por 0, podemos aplicar, como digo, esta regla. ¿En qué consiste? Bueno, esta es muy fácil. Lo que nos dice es que este límite, este que nos están pidiendo, si queda una indeterminación del tipo 0 partido de 0, va a ser lo mismo que el límite este. Al cuadrado de la derivada partido de el cuadrado de la derivada. Es decir, que este límite va a coincidir con este límite. Que lo único que estoy haciendo es poner la derivada de esta en el numerador y la derivada de esta en el denominador. El límite este coincide con el límite de la derivada del numerador y la derivada del denominador. Cuidado, no confundamos. No es la derivada del cociente, es la derivada de cada una de ellas por separado. Numerador y denominador. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a hacerlo. ¿Sabemos derivar? Bueno, se supone. Límite cuando x tiende a 1. ¿De qué? De lo que tengo aquí, que es un producto. Tengo esto por esta. Derivada de la primera, 1 por la segunda sin derivar. Vale, por la segunda sin derivar. Más derivada de la segunda. Derivada de la segunda, que sería, como es una función potencial, el 2 pasa multiplicando, logaritmo neperiano de x por 1 partido de x. El 2 pasa multiplicando la función, le quito 1 al exponente, que sería 1, por la derivada de lo que tiene dentro la potencia, que la derivada del logaritmo neperiano es 1 partido de x, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Esa sería la derivada de la segunda, por la primera sin derivar. ¿Partido de qué? Ahora partido de la derivada de la segunda. No confundamos la derivada de un cociente con la regla del L'Hopital. Vale, derivada de la segunda, ¿cuánto va a ser? 2 por el exponente pasa multiplicando, x menos 1, y la derivada de lo que hay adentro, que en este caso es 1. Lo ponemos. Luego, este límite es lo mismo que este límite. Lo que nos da este límite es lo mismo que este. Bien, vamos a hacerlo. Bueno, de momento vamos a operar. Esto y esto se nos van, y de aquí ya podemos hacer poco más. Bueno, pues vamos a ver si ese límite ya es determinado o no, que puede ser que no. Vale, cuando x tiende a 1, logaritmo neperiano de 1, 0, al cuadrado 0. Logaritmo neperiano de 1, 0. Por 2, 0. Vale, resulta que aquí tengo 0 y 1 menos 1, 0. Vale, 0. Resulta que me vuelve a quedar la indeterminación 0 partido de 0. ¿Qué podemos hacer? Pues otra vez volver a aplicar la regla del L'Hopital. ¿Por qué? Porque me vuelve a quedar la indeterminación 0 partido por 0. ¿Con qué tipo de funciones? Funciones, como digo ya, otra vez, que no son polinómicas, son logarítmicas, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Bueno, pues eso, seguimos con esta indeterminación. Límite cuando x tiende a 1 de esta función. Pues otra vez lo mismo, voy a aplicar la regla del L'Hopital, que sería derivada del numerador y derivada del denominador. Fijaos una cosa, que ahora cuando derive el denominador, justamente se va a ir la x y ya no me va a quedar la indeterminación. Es decir, ya desaparece y no va a quedar la indeterminación. Es decir, la próxima vez que aplique el L'Hopital, termino y me sale el resultado del límite. En este caso, volvemos a aplicar. La derivada de esto sería 2 logaritmo neperiano de x por 1 partido de x, ¿sí o no? Más, en este caso sería 2 por 1 partido de x, que sería esa derivada, ¿sí o no? ¿Vale? Y
abajo me quedaría la derivada de esto que es 2, ¿vale? ¿Sí o no? La derivada de esto, pues nada, es 2, porque esto sería como 2x menos 2, que esto no tendría ni que estar explicándolo, claro, que quedaría 2. Vale, bueno, pues voy a ver si he quitado la indeterminación ya o no. Está claro que sí. ¿Por qué? Porque aquí ya no queda algo partido de 0. O sea, que la determinación desaparece ya. No sé lo que va a dar, pero ya no hay indeterminación. Logaritmo neperiano de 1. En este caso 0. Pues ya está. Todo esto va a ser 0. Esto va a quedar 2 por 1. Va a ser 2. 2 partido 2. Justamente ese límite es 1. El límite de esa función en 1 es 1. Por lo tanto, ¿va a tener una discontinuidad evitable o inevitable? Una discontinuidad claramente evitable. ¿Por qué? Porque existe el límite y es 1. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué tendríamos que hacer para que esa función sea continua? Pues tendríamos que definirla como f de x es igual a ¿qué? A x por logaritmo neperiano de x al cuadrado partido de x menos 1 al cuadrado, si x es distinto de 1. ¿De acuerdo? Bueno, ya estuvimos viendo dónde es continua, en fin, nosotros la definimos así de forma general. Y ahora, ¿y qué pasa si x es 1 y la quiero hacer continua? Que le tengo que dar como imagen, ¿qué? El valor del límite, que en este caso será 1. Entonces, en este caso, habíamos conseguido que una función que no es continua en 1 sea continua directamente haciendo un pequeño cambio, que es definir la función donde no es continua con un valor que se adapta al valor del límite, que lo he tenido que calcular previamente para que justamente la función sea continua y vaya a parar al mismo sitio, que es al 1. De hecho, la gráfica, si no recuerdo mal, hace una cosa así y justamente va al 1, en el 1 aquí, que aquí no estaría definida de partida de forma general, y lo que acabamos de hacer es rellenar ese hueco del 1 que deja el 1 porque no tiene imagen con un 1. ¿Se entiende o no? De hecho ahí había un máximo, un mínimo, pero no lo hay si no lo defino así, no lo había. ¿Se entiende o no?